Era un caballero ya nada joven, empingorotado y solemne, de semblante reservado y adusto, el cual empezó por detenerse junto a la puerta, esparciendo la vista en torno suyo, con asombro que ofensivamente no trataba de disimular, y como preguntando con la mirada, ¿en dónde me he metido yo? Con recelo y hasta con afectación de cierto susto y casi de despecho, contempló el angosto y bajo de techo camarote de barco de Raskolnikov. Con la misma estupefacción cambió luego la dirección de su mirada y la fijó en Raskolnikov, que en paños menores, despelucado, sin asear, tumbado en su diván, misérrimo y pringoso, lo miraba también inmóvil. Luego, con la misma meticulosidad, se puso a contemplar la descuidada figura de Razumihin, sin afeitar ni peinar, y que a su vez lo miraba directamente a los ojos de un modo impertinente e interrogante, sin moverse tampoco de su sitio. El enojoso silencio se prolongó un momento, hasta que finalmente, y como era de esperar, se produjo un ligero cambio de decoración. Comprendiendo seguramente por algunos indicios, por lo demás bastante claros, que aquella solemnidad altiva y severa no imponía a nadie en aquel camarote de barco. El visitante se dulcificó un tanto y con un tono de voz cortés, aunque todavía algo embarado, se dirigió a Zosimov y recalcando cada sílaba de su pregunta, le interrogó: ¿Rodion Romanovich Raskolnikov, un señor estudiante o exestudiante? Zosimov se incorporó lentamente y puede que le hubiera contestado si Razumihin, al cual no se habían dirigido, no se hubiera apresurado a responder. Ahí lo tiene usted, tendido en ese diván, pero ¿qué se le ofrece a usted? La familiaridad de aquel ¿qué se le ofrece a usted? Ofendió al encopetado caballero y estuvo a punto de encararse con Razumihin, pero logró contenerse y se volvió enseguida otra vez a Zosimov. Ahí tiene a Raskolnikov, dijo con indolencia Zosimov, señalando con la cabeza al enfermo, después de lo cual bostezó, abriendo desmesuradamente la boca y manteniéndola un rato, extraordinariamente largo, en tal posición. Luego, lentamente, sacó del bolsillo del chaleco un reloj de oro, enorme y grueso. Levantó la tapa, miró la hora y con la misma lentitud e indolencia volvió a guardárselo en el bolsillo. Raskolnikov, por su parte, permaneció todo aquel tiempo tendido, silencioso, boca arriba y obstinadamente, aunque sin la menor idea, mirando al visitante. Su cara, que acababa de apartar de la curiosa florecilla del empapelado, estaba sumamente pálida y expresaba un sufrimiento extraordinario, cual si acabase de sufrir una operación dolorosa y de padecer un tormento. Pero el visitante, poco a poco, empezó a excitar en él una tensión cada vez mayor, luego una sospecha y por último desconfianza y hasta miedo. Al señalarle Zosimov diciendo: «Ahí tiene usted a Raskolnikov», se incorporó de pronto, como de un brinco, se sentó en el diván y con voz casi retadora, aunque entrecortada y débil, profirió: «Sí, yo soy Raskolnikov. ¿Qué desea usted?» El visitante lo miró atentamente y en tono digno declaró: «Piotr Petrovich Lushin, tengo plena confianza en que mi nombre no habrá de serle a usted enteramente desconocido». Pero Raskolnikov, que se había esperado algo completamente distinto, continuó mirándolo de un modo estúpido y caviloso, y nada contestó, cual si fuese aquella la primera vez que escuchaba el nombre de Piotr Petrovich. «¿Cómo? ¿Es posible que hasta ahora no haya usted recibido ninguna noticia?», preguntó Piotr Petrovich, un tanto amostazado. Por toda respuesta, Raskolnikov dejó caer lentamente la cabeza sobre la almohada. Se pasó una mano debajo de la cabeza y se puso a mirar el techo. El enojo se traslució en el semblante de Piotr Petrovich. Zosimov y Razumihin lo observaron con gran curiosidad y él, finalmente, se desconcertó de un modo visible. Contaba con que, balbució, la carta echada al correo ya hace más de 10 días, puede que 2 semanas. Pero oiga usted, ¿por qué sigue ahí, en pie junto a la puerta?, le atajó de pronto Razumihin. Si tiene algo que explicar, pase y siéntese, pero usted y Nastasia juntos no caben ahí. Nastasiushka, hazte a un lado, deja pasar. Entre del todo, mire, ahí tiene una silla, ahí, pase sin cumplidos. Apartó su silla de la mesa, dejó algún trecho entre ésta y sus rodillas y aguardó, en una postura algo violenta, a que el visitante atravesara por aquel resquicio.
El momento era tan crítico que no era posible rehusar, y el visitante atravesó por aquella angostura, atropellando y tropezando. Alcanzando que hubo la silla, se sentó en ella y se quedó mirando con enojo a Razumihin. «No se azore usted», le dijo aquel. «Rodia ha estado 5 días enfermo y 3 delirando, pero ahora acaba de despejarse de fiebre, y hasta ha comido ya con apetito. Este que ve usted aquí es su médico, que precisamente acaba ahora de reconocerlo, y yo soy un compañero de Rodia, también ex estudiante, y ahora, vea usted, lo estoy cuidando. Así que no haga usted caso de nosotros ni ande con remilgos, sino continúe usted explicando lo que sea». «Agradecido, pero ¿no causaré molestia al enfermo con mi presencia y con mi charla?», preguntó Piotr Petrovich, dirigiéndose a Zosimov. «No, no», balbuceó Zosimov. «Hasta puede que lo distraiga», y volvió a bostezar. «Oh, hace ya tiempo que está en su plena lucidez, desde esta mañana», prosiguió Razumihin, cuya familiaridad tenía la traza de tal ingenuidad que Piotr Petrovich recapacitó y empezó a cobrar ánimos. Quizá también debido en parte a que aquel charlatán insolente se le había presentado como estudiante. «Su mamá», empezó Lushin. Carraspeó recio Razumihin. Lushin lo miró interrogativamente. «Nada, es que tengo esa costumbre. Siga usted». Lushin se encogió de hombros. «Su mamá, estando yo todavía allí, empezó a escribirle a usted una carta. Al llegar yo aquí dejé con toda intención pasar unos días sin venir a verle, para tener así la completa seguridad de que usted estaba ya enterado de todo, pero ahora, con el consiguiente asombro». Lo sé», exclamó de pronto Raskolnikov, con expresión del más insufrible disgusto. «¿Es usted el novio? Bueno, pues lo sé, y basta». Piotr Petrovich se sintió vivamente ofendido, pero guardó silencio, haciéndose violencia. Trataba de comprender qué significaba todo aquello. Un minuto se prolongó el silencio. A todo esto Raskolnikov, que se había vuelto ligeramente hacia él para contestarle, se puso de pronto a examinarlo de hito en hito otra vez, con una curiosidad especial, cual si algo nuevo le llamara en él la atención, y hasta con ese objeto se incorporó en la almohada. Efectivamente, en toda la facha de Piotr Petrovich chocaba algo especial, y sobre todo algo que parecía justificar aquella denominación de novio que acababan de aplicarle tan de buenas a primeras. En primer lugar, era evidente y hasta sobrado notable que Piotr Petrovich se hubiese aprovechado de los pocos días que llevaba en la capital para acicalarse y hermosearse en espera de su prometida, lo que después de todo no podía ser más inocente y legítimo. Hasta su impresión personal, incluso demasiado satisfactoria, de haberse operado en él un cambio favorable, podía perdonársele en aquella ocasión, ya que Piotr Petrovich pertenecía a la categoría de los novios. Su traje estaba acabadito de salir del sastre y era irreprochable, salvo tal vez el ser demasiado flamante y dejar traslucir con harta claridad su notorio destino. Incluso su sombrero hongo, elegante, nuevecito, daba fe de ese destino. Piotr Petrovich parecía tratarlo con excesivo respeto y con demasiado miramiento lo sostenía en la mano. También el magnífico par de guantes, color lila, marca Houvin, auténtica, daban fe de lo mismo, aunque solo fuera por el detalle de no llevarlos puestos, sino solo cogidos en la mano para ostentación. En el traje de Piotr Petrovich predominaban los colores claros y juveniles. Vestía una bonita chaqueta color canela claro, unos pantalones de verano de claros tonos, chaleco de lo mismo, camisa fina, recién compradita, una corbata de ligerísima batista, con rayas de color rosa, y lo mejor de todo, que todo esto armonizaba perfectamente con la figura de Piotr Petrovich. Su rostro, muy fresco y hasta guapo, no necesitaba de nada de eso para no representar sus 45 años. Unas patillas oscuras en forma de chuleta ponían agradable marco a su cara y se dilataban muy graciosamente luego a ambos lados de la barbilla, cuidadosamente afeitada. Hasta los cabellos, por lo demás ya algo canosos, peinados y rizados por el peluquero, no ofrecían por ese detalle nada de ridículo ni de estúpido, cual siempre suele ocurrir con el pelo rizado, que da al individuo un inevitable parecido con un alemán que va a casarse. Si algo había de antipático y desagradable verdaderamente en aquella fisionomía, bastante guapa y seria, se debía a otras razones. Después de mirar con el mayor descaro al señor Lushin, Raskolnikov se sonrió amargamente.
Volvió a recostarse en la almohada y se puso, como antes, a mirar al techo. Pero el señor Lushin cobró ánimos y por lo visto decidió no reparar por lo pronto en esas extravagancias. «Siento mucho, muchísimo encontrarlo a usted en semejante estado», empezó nuevamente interrumpiendo con un esfuerzo el silencio. «Si hubiese tenido noticia de su enfermedad, habría venido antes, pero, ya sabe usted, las ocupaciones. Tengo además ahora un asunto importantísimo de mi profesión forense en el Senado, y no quiero hablarle de esas otras ocupaciones, ya que usted comprenderá, a las suyas, es decir, a su mamá y a su hermanita, las estoy aguardando de un momento a otro». Raskolnikov se removió y pareció ir a decir algo. Se reflejó en su semblante alguna animación. Piotr Petrovich hizo una pausa, aguardó, pero visto que no decía nada, prosiguió. «De un momento a otro, ya les busqué cuarto, por lo pronto». «¿Dónde?», preguntó débilmente Raskolnikov. «Pues muy cerca de aquí, en la casa Bakaleyev». «Está en el Prospekt Voznesensky», le interrumpió Razumijin. «Allí hay 2 pisos con habitaciones para huéspedes, cuyo patrono es el comerciante Luschin. Estuve allí». «Sí, cuartos amueblados. El colmo de lo repulsivo, suciedad, mal olor y además un lugar sospechoso. Han ocurrido allí cosas muy feas, y el diablo sabe la gente que por allí vive. Yo mismo fui allí con cierta aventurilla, escandalosa, aunque baratito, eso sí». «Yo, naturalmente, no podía estar tan bien informado ya que soy forastero», replicó algo picado Piotr Petrovich. «Pero, sea como fuere, me han ofrecido allí 2 habitaciones primorosísimas, y en un plazo tan perentorio. Ya tengo elegido uno verdadero, es decir, nuestro futuro piso», y se dirigió a Raskolnikov. «Pero ahora aún lo están arreglando y entre tanto yo también vivo de huésped, a 2 pasos de aquí, en casa de la señora Lipevchel, en el piso de un joven amigo mío, Andrei Semyonich Levesiatnikov. Él fue quien me indicó la casa de Bakalayev». «¿Levesiatnikov?», saltó Raskolnikov inmediatamente, como recordando algo. «Sí, Andrei Semyonich Levesiatnikov, que sirve en el ministerio. ¿Lo conoce usted?». «Sí, no», respondió Raskolnikov. «Discúlpeme usted, a mí me pareció que lo conocía, a juzgar por su pregunta. Yo fui en tiempos tutor suyo, un chico muy joven y de ideas avanzadas. Yo celebro mucho tener ocasión de tratar con jóvenes. Por ellos aprendes algo nuevo». Y Piotr Petrovich miró con esperanza a todos los presentes. «¿En qué sentido dice usted eso?», le preguntó Razumijin. «Pues en el sentido más serio, por decirlo así, esencial», encareció Piotr Petrovich, cual alegrándose de la pregunta. «Yo, vean ustedes, 10 años hacía que no visitaba Petersburgo. Todas estas nuestras novedades, reformas, ideas, todo eso llega también hasta nosotros, los de las provincias, pero para ver claro y verlo todo es necesario estar en Petersburgo. Bueno, pero mi pensamiento era que como mejor observas y aprendes es estudiando a nuestras nuevas generaciones. Yo lo confieso, he sentido alborozo». «¿De qué concretamente?». «Su pregunta es harto amplia. Puedo equivocarme, pero me parece que encuentro más clara mirada, por decirlo así, más crítica, más sentido práctico». «Eso es verdad», dijo con indiferencia Zosimov. «Mientes, no hay tal sentido práctico», saltó Razumijin. «El sentido práctico es difícil de crear, y del cielo no baja volando graciosamente, y nosotros, por espacio de casi 200 años, hemos tenido vuelta a la espalda todo lo práctico. Ideas, si bullen». Y se encaró con Piotr Petrovich. «El deseo de lo bueno existe, aunque en forma pueril y honradez también se encuentra, a pesar de que, visibles o encubiertos, abundan los pícaros. Pero lo que es sentido práctico no existe en absoluto. El sentido práctico anda con zapatos». «No estoy de acuerdo con usted», objetó con visible placer Piotr Petrovich. «Sin duda que hay exageración, irregularidades, pero es preciso ser indulgente. Las exageraciones dan fe del entusiasmo por la empresa y del anormal ambiente exterior en que se realiza. Si lo hecho todavía es poco, tenga presente que también hemos tenido poco tiempo. De los medios no hablo. Mi criterio personal, si usted no se enoja, es que algo se ha hecho. Se ha difundido pensamientos nuevos, útiles. Se han publicado obras nuevas, útiles, en vez de esas antiguas soñadoras y novelescas. La literatura presenta un carácter más maduro. Se han desarraigado y ridiculizado muchos prejuicios. En una palabra,
Nos hemos apartado sin regreso del pasado, y esto me parece que ya es algo. Lo traía ya embotellado, así se luce, exclamó de pronto Raskolnikov. ¿Qué? Inquirió Piotr Petrovich, que no había oído bien, pero sin obtener respuesta. Todo eso es muy justo, se apresuró a observar Zosimov. ¿No es verdad que sí?, prosiguió Piotr Petrovich, dirigiendo una amistosa mirada a Zosimov. Usted mismo reconocerá, continuó, dirigiéndose a Razumijin, pero ya con ribetes de cierta arrogancia y preeminencia, y por poco si añade joven, que haya un adelanto, o como se dice ahora, progreso, porque solo fuera en el terreno de la ciencia y el derecho económico. ¿Eso es un lugar común? No, no es un lugar común. Si a mí, por ejemplo, en otro tiempo me hubieran dicho, ama a tu prójimo, y yo lo hubiera amado, ¿qué habría resultado de eso?, siguió diciendo Piotr Petrovich, quizá con demasiada premura. Habría resultado que yo habría rasgado mi caftán en dos, lo habría partido con el prójimo, y ambos a dos nos habríamos quedado a media miel. Según dice el refrán ruso, sigue varias liebres a la par y te quedarás sin ninguna. Pero la ciencia dice, ámate, ante todo, a ti mismo, porque todo en el mundo está basado en el interés personal, y amándote a ti mismo, harás tus negocios como es debido, y tu caftán se mantendrá entero. El derecho económico establece que cuantos más negocios particulares existen en la sociedad, y por decirlo así, más caftanes enteros, tanto mejor para la firmeza de sus cimientos y tanto mejor para la gestión del negocio colectivo. Así que, mirando única y exclusivamente por mí, es como precisamente miro también por todos los demás y hago que mi prójimo reciba algo más que un caftán partido en dos, y no tampoco en virtud de particulares y únicas mercedes, sino como consecuencia del general progreso. Idea sencillísima, pero que, por desdicha, se ha tardado excesivamente en concebirla, habiendo sido suplantada por los entusiasmos y ensueños, y eso que al parecer no se requiere mucho ingenio para comprender. Perdone usted, pero yo no soy tampoco nada listo, le atajó bruscamente Razumijin, así que no siga. Yo, mire usted, empecé a hablar con un fin concreto, pero a mí toda esa facundia narcisista, todos esos hueros, interminables lugares comunes y todo ese hablar por hablar, me han hartado de tal modo en el espacio de 3 años que por Dios que me avergüenzo cuando los demás, no yo, se ponen a discutir así estando yo delante. Usted naturalmente siente prisa por lucirse por sus conocimientos, lo que es muy honroso, y yo no lo censuro, pero yo ahora no quería más sino saber quién era usted, porque mire usted, en la cosa pública se ha metido últimamente tanto caballero de industria y hasta tal punto se dan a la busca de cuanto se les antoja en su propio interés, que decididamente lo han echado a perder todo. Pero bueno, basta. Señor mío, empezó a decir el señor Lushin, dándose por ofendido con extraordinaria dignidad, ¿no querrá usted, tan de buenas a primeras, dar a entender que también yo... Por favor, ¿cómo iba yo a ser capaz? Bueno, pues basta, replicó Razumijin y bruscamente se puso a reanudar su anterior diálogo con Zosimov. Piotr Petrovich parecía tener suficiente talento para aceptar como buena aquella explicación. Por lo demás, ya hacía 2 minutos que tenía formada intención de retirarse. Espero que esta nuestra naciente amistad, dijo encarándose con Raskolnikov, luego que ya esté del todo restablecido y en virtud de circunstancias que le son conocidas, se robustecerá más todavía. Particularmente le deseo a usted salud. Raskolnikov ni siquiera movió la cabeza. Piotr Petrovich empezó a levantarse de su asiento. Lo mató, indudablemente, uno de sus clientes, afirmó con energía Zosimov. No tuvo más remedio que ser un cliente suyo, asintió Razumijin. A Porfiri no hay quien lo apee de su idea, pero no obstante, ha interrogado a los clientes de la vieja. ¿Qué ha interrogado a los clientes?, preguntó Raskolnikov en voz alta. Sí, ¿por qué lo preguntas? Por nada. Pero, ¿cómo pudo dar con ellos?, inquirió Zosimov. Unos se los indicó Koch, otros tenían sus nombres anotados en las envolturas de las prendas y otros también se presentaron espontáneamente al enterarse. Bueno, pero debía de ser un canalla astuto y avesado. Hay que ver qué resolución. Pues para que veas, no hay tal cosa, le interrumpió Razumijin. Eso es lo que a vosotros todos os despista. Pero yo digo que se trata de un individuo torpe, inexperto, y que seguramente este ha sido su primer golpe.
Suponed que es un canalla astuto y todo resultará inverosímil, pero suponed por el contrario que se trata de un individuo inexperto y veréis claro cómo fue solamente la casualidad quien lo sacó con bien del aprieto. ¿Y qué no puede la casualidad? Hasta es muy posible que no hubiese previsto él lo que iba a hacer, porque ¿cómo lo hizo? Coge prendas que pueden valer 10, 20 rublos, se las guarda en los bolsillos y se pone a rebuscar en el cofre de la vieja, entre trapos, siendo así que en la cómoda, en el gavetín, en una cajita, había 1500 rublos en dinero contante y sonante, sin contar los billetes, y ni siquiera supo robar, solamente acertó a matar. Era su primer golpe, te lo repito, su primer golpe. Se aturrulló, y no el cálculo, sino la casualidad, lo sacó del atolladero. Por lo visto están ustedes hablando del reciente asesinato de la vieja usurera, intervino, dirigiéndose a Zosimov, Piotr Petrovich, que ya estaba en pie con el sombrero y los guantes en la mano, pero que antes de irse deseaba soltar algunas frases ingeniosas. Por lo visto, se afanaba por producir una gran impresión y la vanidad le trastornaba el raciocinio. ¿Sí? ¿Ha oído usted hablar de ello? Claro que sí, entre los vecinos. ¿Y está usted enterado de todos los detalles? No puedo precisar, pero a mí me interesa en todo esto otra circunstancia, y por decirlo así, todo un problema. No hablo ya de que la delincuencia, entre la clase baja, en los últimos 5 años, ha experimentado un incremento. No hablo tampoco de los generales y continuos robos e incendios. Lo más raro de todo para mí es que también en la clase alta de la sociedad haya aumentado en el mismo modo la criminalidad, y por decirlo así, paralelamente, aquí es un antiguo estudiante que asalta un coche correo en plena carretera. Allá individuos de ideas avanzadas y que ocupan una buena posición social se ponen a fabricar moneda falsa. Acullá en Moscú detienen a toda una banda de falsarios que operaban en la lotería del último empréstito, y uno de los principales comprometidos resulta ser un catedrático de Historia Universal. En otra parte asesinan a uno de nuestros secretarios en el extranjero para robarle, y también por alguna otra razón oscura. Y si ahora esa vieja prestamista resulta asesinada por algún individuo perteneciente a la clase alta, ya que los campesinos no tienen objetos de oro que empeñar, ¿cómo explicar este desenfreno de una buena parte de nuestra sociedad civilizada? El cambio de las condiciones económicas contribuye así grandemente, adujo Zosimov. ¿Que cómo explicarlo?, saltó Razumihin, pues precisamente puede explicarse por nuestra excesiva carencia de sentido práctico. ¿Qué es lo que quiere usted decir con eso? Pues ¿qué respondió en Moscú ese catedrático que dice a la pregunta de por qué había falsificado billetes? Todo el mundo se enriquece por diferentes medios y por eso yo también quise enriquecerme. Las palabras exactas no las recuerdo, pero la idea era esa, enriquecerse fácil y rápidamente, a poca costa. Están hechos a vivir con todo arreglo, apelan a la ayuda ajena, comen cosas ya mascadas. Bueno, después, cuando suena la hora grande, cada cual se muestra en su verdadero aspecto. Pero sin embargo, ¿y la moral? Y por así decirlo, las leyes. ¿Pero por qué se apura usted?, saltó inesperadamente Raskolnikov. Todo eso se deriva de sus propias teorías. ¿Cómo de mis teorías? Desarrolle usted hasta sus consecuencias lo que acaba de despotricar y verá cómo se puede matar a la gente. Por favor, exclamó Lushin. No, no es eso, observó Zosimov. Raskolnikov estaba tendido, pálido, trémulo el labio superior y la respiración afanosa. Pero en todo hay una medida, prosiguió Lushin altivamente. La idea económica no es todavía una invitación al asesinato, y suponiendo únicamente... ¿Pero es verdad o no?, volvió a atajarle Raskolnikov, con voz trémula de cólera y que dejaba traslucir cierta ofensiva alegría. ¿Es verdad que usted le dijo a su novia, en el mismo instante de obtener su consentimiento, que lo que más le gustaba a usted de todo era el que ella fuese pobre? Porque es preferible casarse con mujer pobre para poder tener dominio sobre ella y poder echarle en cara que es nuestra protegida. Señor mío, exclamó Lushin, colérico e irritado, todo colorado y aturrullado. Señor mío, desfigurar así mi pensamiento. Perdone usted, pero yo estoy obligado a demostrarle que los rumores que hasta usted han llegado, o por mejor decir, que a usted le han traído, no tienen el menor fundamento, y yo
Ya me figuro quién. En una palabra, que ese tiro, en resumidas cuentas, su mamá. Ya sin necesidad de eso me ha demostrado ella, juntamente con sus otras, desde luego buenas cualidades, algo de entusiasmos noveleros en su modo de pensar. Pero yo, a pesar de todo, distaba 1000 verstas de suponer que pudiera ver e imaginarse las cosas con ese aspecto deformado por la fantasía. Y finalmente... ¿Sabe usted una cosa?, exclamó Raskolnikov, incorporándose en la almohada y lanzándole una mirada fija, penetrante y centelleante. ¿Sabe usted una cosa? ¿El qué? Lushin se detuvo y aguardó con expresión ofendida y retadora. Durante unos segundos se hizo el silencio. Pues que si otra vez vuelve a usted a tener la osadía de decir siquiera una palabra respecto a mi madre, va usted de cabeza por la escalera. ¿Pero qué te pasa?, exclamó Razumijin. Ah, esas tenemos. Lushin palideció y se mordió el labio. Escuche usted, señor mío, empezó después de una pausa y haciendo acopio de energías para contenerse, pero respirando, sin embargo, afanoso. Yo, hace un momento, desde el primer paso, adiviné su antipatía, aunque con toda intención me quedé aquí para calarle mejor. Mucho puedo perdonarle a un enfermo y a un pariente, pero ahora ya, a usted, nunca. Yo no soy un enfermo, exclamó Raskolnikov. Peor que peor. Váyase al diablo. Pero ya se iba Lushin él solo, sin terminar su frase, volviendo a abrirse paso penosamente por entre la mesa y la silla. Razumijin aquella vez se levantó para abrirle camino. Sin mirar a nadie y sin siquiera hacerle una inclinación de cabeza a Zosimov, el cual le hacía señas de que dejara en paz al enfermo. Lushin se retiró, levantando por precaución a la altura del hombro su sombrero, cuando, agachándose, transpuso la puerta, y hasta en el modo de doblar la espalda se delataba el terrible resentimiento de que iba animado. ¿Pero es posible que seas así?, dijo Razumijin, perplejo, moviendo la cabeza. Dejadme todos, clamó Raskolnikov con iracundia. Dejadme por fin de una vez, verdugos. Yo no os temo, yo ahora a nadie temo. Largo de aquí, quiero estar solo. Vámonos, dijo Zosimov, haciéndole una seña a Razumijin. Pero, ¿es que lo podemos dejar así? Vámonos, insistió Zosimov y salió. Razumijin recapacitó y corrió a alcanzarlo. Peor habría sido si no le hubiéramos hecho caso, dijo Zosimov ya en la escalera. No conviene irritarlo. Pero, ¿qué es lo que le pasa? Si siquiera pudiese recibir alguna impresión agradable. Hace un momento estaba fuerte. Mira, sin duda trae algo en el magín, algo fijo, penoso. Me temo mucho que así sea. No tiene más remedio. Pues ahí está ese señor, Piotr Petrovich. De sus palabras se infiere que va a casarse con su hermana y que Rodia, a propósito de esto, hubo de recibir una carta antes de caer enfermo. Sí, el diablo fue quien nos lo trajo ahora. Puede que lo haya echado todo a perder, pero ¿te has fijado en que él se muestra indiferente a todo y a todo calla, menos cuando se toca un solo punto, el cual lo saca de sus casillas? ¿Ese crimen? Sí, asintió Razumijin. Yo también lo he notado. Se interesa, se asusta. Ya el primer día de su enfermedad le produjo ese susto, estando en la comisaría donde se desmayó. Esta noche me contarás eso con más detalle. Y yo también te contaré luego una cosa, me interesa mucho. Dentro de media hora vendré a ver. Por lo demás, no has de temer la congestión. Gracias a ti. Yo te aguardaré entre tanto con Paschenka y estaré al corriente de todo por Nastasia. Raskolnikov, al quedarse solo, con impaciencia y enojo, miró a Nastasia, pero ésta tardó aún en retirarse. ¿Quieres té?, le preguntó. Luego, ahora lo que quiero es dormir. Déjame. Convulsivamente se volvió de cara a la pared. Nastasia salió.